al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así reza un viejo refrán que hoy más que nunca se tiene que poner en práctica, ya que la representación de la Iglesia Católica en México, la Conferencia Episcopal Mexicana, critica las obras de López Obrador y se une al PRI, al PAN y a la Coparmex para pedirle al presidente cancele el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de martes 28 de abril y sí, así como lo escucharon. Y es que hace muchísimos años, más de 100, Benito Juárez tuvo la apuntada decisión de separar el Estado de la Iglesia. Ahora sí que a cada quien su santo. Pues bueno, esto tiene súper molesta a la Iglesia desde antaño. ¿Por qué? Porque Juárez les quitó propiedades, bancos y mucho dinero. Hoy por hoy, la Iglesia Católica se ha visto muy aliada del PRI y el PAN. Y esto no es un secreto a voces. Aquellos obispos que cancelaron fast track el matrimonio de Peña Nieto para que se pudiera casar con la gaviota, y otros tantos obispos que se ven en fiestas de mucha alcurnia de empresarios que hoy están en la cárcel, como Juan Collado, pues demuestran esta relación entre Iglesia y el gobierno neoliberal. La Iglesia se había callado muchos años ante las injusticias cometidas en los gobiernos de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, sobre todo de Vicente Fox, porque recordemos los nexos entre la chachalaca bigotona toloachada, Martita Sagún. Bueno, Margarita también yo creo que debe ser medio mocha, pero Martita Sagún, que era la que recogía las limosnas, los donativos de los millonarios de Cristo, legionarios de Cristo, y bueno, también el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahorita la Iglesia pues está pasando las de Caín, al igual que muchos mexicanos, pero a ellos pues se les va su principal fuente de ingresos, que son las famosas misas. Y es que en cada misa, pues que si hay recolecta de limosna, que si el diezmo, que si esto, que si lo otro. Bueno, la gente ahorita no está yendo a las iglesias, porque obviamente está esta situación de cuarentena, en donde pues no debería haber misas, aunque hay lugares en donde todavía se celebran. Y bueno, al ya no haber tanta gente en las iglesias, pues no hay quienes meta la lana, quienes esté dando dinero en las famosas limosnas. Ha habido inclusive sacerdotes que han puesto números de cuenta para que la gente vaya y haga depósitos bancarios como limosna. Esto para mí es una gandallez. ¿Por qué? Porque también es bien sabido por muchos que los recursos que maneja la Iglesia desde el Vaticano alcanzarían para pues acabar con la pobreza mundial, ya que tienen muchas obras de arte, mucho oro, y si esto se llega a poner a disposición de los pobres, la verdad, otro gallo cantaría. Pues bueno, esta situación, les digo, pues hizo que la Iglesia, esta desesperación, ya salga en defensa de sus amigos panistas, priistas, empresarios, que son los que más lana dejan, porque pues con el afán de quedar bien ante la sociedad, una sociedad muchas veces conservadora, las esposas de los empresarios se meten a estos grupos de la iglesia y empiezan, que las señoras de la vela perpetua y que no sé qué tantas adoradoras, y dan generosos donativos a muchas iglesias. En especial al episcopado mexicano, que es donde están los sacerdotes machuchones, los que comen pues jamoncito serrano, que comen, o sea, lo más fifí, lo más nice. Hay otros que sí, la neta, están bien amolados, pero los más nice están en la Confederación Episcopal Mexicana, bueno, esta cosa. Y estos sacerdotes, precisamente los de la Episcopal Mexicana, ahorita le piden al presidente López Obrador que ante la situación de coronavirus, pues ya frene las obras, que mejor asigne el dinero a sortir a los hospitales, a pues comprar más material, más insumos.
Pero resulta ser que hay gobernadores que se molestan porque en lugar de enviarles dinero, les estás enviando insumos, así que es una contradicción. Pero vamos a ver lo que dice precisamente la Iglesia Católica sobre las obras más importantes de infraestructura en los últimos 30 años. Iglesia Católica se suma contra AMLO, pide detener y cancelar obras. Dice, la Iglesia Católica es uno de los aliados de ciertos sectores de la derecha que ha atacado el plan económico del gobierno mexicano y busca frenar la creación de millones de empleos anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La conferencia del episcopado mexicano exhortó tanto al gobierno federal como a los estatales y municipales a suspender sus grandes obras públicas ante la pandemia. Esto se suma a la presión de figuras políticas de oposición y a algunos empresarios que piden posponer proyectos estratégicos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, a pesar de que precisamente esos proyectos estratégicos generarían miles de empleos y la derrama económica para las zonas más afectadas, más olvidadas de México sería multimillonaria. Cabe recordar que la creación, por ejemplo, de 2 millones de empleos en 9 meses que prometió López Obrador son el eje transversal para desarrollar de nueva cuenta y poner en marcha este plan económico. Esto lo dijo el presidente hace 2 semanas con este informe que hizo, a principios de abril para ser exactos, con este informe y este plan de reactivación económica. Pues dichas fuentes laborales germinarán de la mano de dichos proyectos prioritarios, sumados a la inversión de 25 mil millones de pesos en infraestructura para agua potable y drenaje, ya que, por ejemplo, para Sembrando Vidas necesitas agua, drenaje, para poder llevar el agua hacia donde están los árboles. La construcción, por ejemplo, de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios, los más amolados del país, a la ampliación de programas de Sembrando Vida para campesinos, la entrega de apoyos directos a 190,000 pescadores, además de las contrataciones de 45,000 profesionales médicos y de enfermería. Ahí están mostrándose, ahí se están señalando cuáles son los beneficios de estos programas que hoy por hoy la Iglesia Católica quiere como que detener. De esta manera, la petición del episcopado mexicano coincide con la de algunos gobernadores de los partidos de oposición, llámese el Bronco, llámese Javier Corral, Enrique Alfaro, Rosa Sáiz Puro, el mismo Alfredo Pelmazo, etcétera, ¿no? Estos que no quieren que se mantengan las grandes obras en beneficio del sureste, y es por la cuestión de la famosa salida del pacto fiscal de varios estados. ¿Por qué? Porque saben que cuando el sureste se empiece a desarrollar, muchos recursos se quedarán en el sureste y será prácticamente más difícil para ellos y más caro seguir creciendo. Entonces dicen, no, pues es que el sureste va a crecer y ¿quién nos va a enviar producto barato? Pues obviamente ya se les acabó sus tarugos. Pero vamos a seguir leyendo. De esta manera el episcopado mexicano coincide con la de algunos gobernadores, la petición, y partidos de oposición y líderes empresariales, quienes en lugar de priorizar a los sectores más vulnerables, exigen liquidez a costa del endeudamiento del país y rescate al estilo Fobaproa. Incluso ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial decía que era necesario endeudar al país casi con el 52% del Producto Interno Bruto. O sea, está muy cañón. Por ejemplo, así a grosso modo, pedimos un gran acuerdo nacional donde se instale un Consejo Nacional para la Recuperación y en los estados donde participen gobierno, sector productivo y sociedad civil y académica, expresó el líder de la Concanaco Servitur en inconformidad con los apoyos otorgados para las micro y pequeñas empresas. O sea, ellos quieren muchísimo más dinero. También Gustavo de Hoyos, que por cierto, ahí les traigo una noticita de Gustavo de Hoyos, válgame el señor con quien se está reforzando, ahora también arremete en contra del presidente. Y de hecho, recordemos que Gustavo de Hoyos quería una fortuna para rescatar a sus empresas. Ha reiterado que el gobierno debe cancelar las obras emblemáticas y que el país requiere transitar a un gran acuerdo nacional para superar los daños personales y económicos derivados de la epidemia. Como ya se había reportado en anteriores ocasiones, el concepto de este pacto de unidad, como que nos recuerda un poquito el Pacto por México que celebraron
PRI, PAN, PRD, y con el que llevaron a cabo las medidas privatizadoras a través de reformas laborales, reformas educativas, energéticas, etc. Es prácticamente el mismo modelo que están convocando estos tipos. ¿Para qué? Para sacar máximo beneficio a su favor y al pueblo que lo siga fregando la fregada, que lo siga llevando la fregada. No es raro que la Iglesia Católica esté del lado del PRIAN. Desde hace años ha estado involucrada en la política, que incluso hasta recibían millones de pesos del erario público solo por callar la corrupción de algunos gobiernos. Ahora nuevamente se unen en oposición, sobre todo con el PAN y empresarios, para evitar que AMLO obviamente tenga éxito en sus proyectos. Y como les decía, precisamente se suma un personaje más nefasto a la Coparmex, y es nada más y nada menos que... Así es, mis queridos amigos, no es la burrada de la semana, pero sí es un burrito que está constantemente en la burrada, y es Javier Lozano. Vean nada más cuál es la contratación estrella de Gustavo de Hoyos. La decisión del gobierno de México están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos. Agradezco a Javier Lozano se integre a este reto como vocero especial de Coparmex para la defensa del Estado de Derecho. Es decir, ya agarraron hueso, ya agarró hueso el perro, así que vean nada más con qué se está reforzando la Coparmex y la Iglesia Católica. Así las cosas, mis queridos amigos. Mejor que la iglesia se dedique a echar más la mano, se dedique más a repartir mucho de lo que tiene. Y bueno, ya después de que veamos eso, mejor lo hablamos. Así las cosas. Espero que si les gustó este video me dejen su like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de notas como esta. También los invito a que se suscriban al canal, activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy fifí y tampoco chayotero. Yo soy el 2.0. Estás en Cocinando la Noticia y te invito a que veas el próximo video, porque sabes, se pone bueno. Va que va.